Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 15 de septiembre del año 22. Un día más, nuestro presidente del gobierno sigue inmerso en su frenética precampaña electoral para tratar de darle la vuelta al estado de opinión contrario al sanchismo que, según parecía, estábamos viviendo ahora mismo en España. Digo parecía porque hoy hemos tenido un dato que dice que no, que al contrario, que no le van las cosas mal a Sánchez, sino que le van mal al centro derecha y a la derecha. Ahora voy a entrar con eso detenidamente, pero antes dejen que les exponga todo lo que ha hecho hoy la Moncloa para tratar de convencernos de que Pedro Sánchez no solo es el presidente de la gente, sino que es el presidente que quiere la gente. Para empezar, como les decía, por la mañana, a media mañana, el socialista José Félix Tezanos se superaba a sí mismo y publicaba una encuesta en su CIS para decir que ahora mismo el PSOE de Sánchez sería el partido más votado de España y que la suma de el PSOE con Podemos superaría a la del Partido Popular y Vox. ¿Qué más da que todos los medios de comunicación de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionistas, hayan publicado encuestas en las que dicen exactamente lo contrario? ¿Qué más da para el CIS de Tezanos? Luego, enseguida lo vamos a analizar con Narciso Michavila. Pero claro, si Sánchez crea Tezanos, pues hoy se ha venido todavía más arriba, porque con el CIS en la mano, el victorioso presidente de la gente ha acudido a primera hora de esta tarde a inaugurar un foro del BBVA. Lo ha escuchado bien. Un foro del BBVA. El mismo presidente del gobierno que lleva acusando a la banca de formar parte de los poderes ocultos que quieren derribar al gobierno y aupar a Núñez Feijóo, a la Moncloa, al que han puesto ahí la banca, las energéticas y las terminales mediáticas. El mismo presidente del gobierno que antes de ayer presumía de atizarle un impuestazo a la banca porque él no está con las élites que se aprovechan de los ciudadanos y los exprimen como hacía el PP cuando gobernaba. El mismo presidente ha ido hoy a un acto de uno de esos bancos para decir: quiero dar la enhorabuena al BBVA y quiero también reconocerlo en el Consejo de Administración por situar la sostenibilidad y situar también la Agenda 2030 en el centro de vuestras prioridades. El mismo presidente del gobierno que lleva 3 meses demonizando a los empresarios y a los poderes económicos ha dicho esto delante de la cúpula del BBVA. Este gobierno quiere ser aliado del sector privado, que sabe lo que está en juego y cuál es el enorme coste que implica no hacer nada, y por eso lo que vamos a hacer es otorgar los incentivos adecuados para que el sector privado pues avance en esta senda de sostenibilidad. Incentivos al sector privado, colaboración público-privada, pero vamos, ¿no habíamos quedado en que los banqueros con los empresarios del sector energético eran poco menos casi que golpistas? Si algo se puede decir de nuestro presidente del gobierno es que, al menos a mí, no deja de sorprenderme. Por la mañana puede culpar a los empresarios de la inflación, de los salarios bajos, de la subida de la luz, de la subida del gas, de la subida del precio de los alimentos y hasta de las olas de calor en verano. Y por la tarde se puede hacer la foto con ellos para defender las bondades de la colaboración público-privada. Claro que si les han parecido a ustedes llamativas estas declaraciones de Pedro Sánchez, lo siguiente que viene, ojo, lo siguiente que van a escuchar, les advierto de que puede resultar más que llamativo, sorprendente, indignante, puede resultar hilarante. Ya puestos, si está conduciendo, si está bañando al niño, si está en la cinta en el gimnasio corriendo, si está haciendo la cena, agarre bien el volante, agarre bien al niño, agárrese bien a la cinta o las pesas o agarre bien la sartén. Porque el problema de tanta actividad frenética, el problema de
llegar de un sitio a otro y leerte el guión que te han escrito otros, es que de repente te puede aparecer en el prompter una palabra que no te esperas y luego pasa lo que pasa. Termino con una cita que pues escribió un gran escritor, Mark Twain, que decía, al cabo de 20 años, decía algo así como que uno siempre está mucho más arrepentido por lo que ha dejado de hacer que por lo hecho. Yo había oído hablar de Mark Twain. Había oído hablar, si me apuran, de Mark Twain. Pero a Mark Twain no lo conocía hasta hoy. A lo mejor, no es que quiera... Yo no estoy disculpando a nadie, ni estoy especulando. Digo que a lo mejor ha sido un homenaje de Sánchez a Chiquito de la Calzada y por eso ha dicho Mark Twain. Perdonen, es que no va a ser todos los días cosas serias y dramáticas. Y si el presidente tiene un gesto humorístico, pues habrá que explotarlo. Pero claro, yo supongo que habrán sido las prisas y esto del prompter, o que se ha puesto nervioso porque tengan en cuenta que el presidente estaba dando un discurso delante de los malvados banqueros que fuman puros y conspiran en los cenáculos madrileños para echarle a él. Y claro, ante ese auditorio, un presidente que sabe hablar muy bien inglés ha visto Mark Twain y ha dicho, ¿y eso qué me ha puesto ahí? ¿Qué me ha puesto ahí el asesor que sea? ¿O qué me ha escrito Bolaños? ¿O Óscar Sánchez? O dice Mark Twain. Lo que está claro es que a quien se refería efectivamente es a Mark Twain, porque la frase, dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por la que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña, es una de esas muchas citas que dijo, escribió, o incluso que se la adjudican, porque ya se la adjudica todo, a Mark Twain. Hay muchas más, ¿eh? Metan ustedes en Google Mark Twain, Mark Twain, como quieran, y luego pongan citas y les aparecerán frases como estas, que no sé si vienen al caso. Es mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y confirmarlo. O nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces te ganarán con la experiencia. O es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y ya puestos, viendo que a nuestro presidente le gusta Mark Twain o Twain, yo le recomendaría esta otra. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Después del acto con los banqueros y con Twain, Sánchez ha viajado hasta Toledo para celebrar otra asamblea ciudadana, que forma parte, ya saben, de los actos de la campaña del presidente de la gente. Antes de irnos a Toledo, porque allí está nuestro compañero Rubén Fernández, dejen que les cuente que Sánchez no es el único que está en precampaña. Aquí están movilizados todos los ministros del gobierno, por lo menos la parte sanchista, y los podemistas y yolandistas también, que van a lo suyo. Pero en la parte de los ministros socialistas están movilizados, no vaya a ser que alguno tenga que presentarse de candidato en las próximas elecciones municipales y todavía no lo sepa. Por ejemplo, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y alrededores, cuyo nombre, se lo contábamos ayer, suena como posible candidato del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, un candidato que en el PSOE todavía no encuentran, no han encontrado a nadie en Moncloa y por eso parece que van a retrasar un mes las primarias, así que la incertidumbre se va a mantener, parece que un tiempo. Bueno, pues Félix Bolaños también se va de gira, o al menos él ha organizado una gira. Según ha informado esta tarde Europa Press, el PSOE va a realizar una serie de actos con asociaciones memorialistas y las distintas agrupaciones socialistas para trasladarles los contenidos de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como Ley Bildu, que el gobierno pretende aprobar definitivamente antes de final de año. El acuerdo lo han cerrado Félix Bolaños en su condición de
secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos y ministro de la Presidencia, y el secretario de Memoria Democrática y Laicidad y ministro de Cultura, Miquel Iceta, junto con los responsables territoriales del PSOE y los portavoces parlamentarios en materia de memoria democrática. Recuerden ustedes que la Ley de Memoria Democrática sustituye a la Ley de Memoria Histórica que se inventó Zapatero, y esta Ley de Memoria Democrática de Sánchez es la que fue aprobada y pactada por el PSOE junto con los batasunos de Bildu. Y el resultado de esa ley es que el franquismo se extendió hasta 1983 para que llegara a abarcar los crímenes del GAL cometidos en tiempos del gobierno socialista de Felipe González. Ahora que nos hemos enterado de que el gobierno se ve obligado a organizar una gira para explicarle a los responsables territoriales del PSOE de qué va la ley Bildu, caemos en la cuenta de que a lo mejor puede que a muchos socialistas andaluces, manchegos, valencianos, extremeños, podríamos seguir, esto de que el PSOE reescriba la historia de la transición con Arnaldo Otegi para meter tiempo de Felipe González en el franquismo, pues a lo mejor no les ha gustado. O, más que no les ha gustado a ellos, a los cargos socialistas, lo que necesitan es que alguien del gobierno vaya a explicárselo para que luego ellos a su vez se lo puedan explicar a sus votantes antes de las elecciones de mayo. Porque lo de pactar con Otegi a lo mejor en el Congreso se ve normal, pero oye, en otros sitios de España a lo mejor se ve un poco más raro. En el primer acto de Pedro Sánchez como presidente de la gente, en la Asamblea Ciudadana dentro de esta campaña que organizó el gobierno en Sevilla, al presidente le recibieron con una pancarta en la que se leía "que te vote Chapote". Hoy a la ministra de Defensa le han sacado la misma pancarta en un acto de víctimas del terrorismo. Vamos a ver qué tal está yendo en la Asamblea Ciudadana del presidente de la gente a Pedro Sánchez en Toledo. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿Qué nos puedes contar a esta hora, Rubén? Pues te voy a hacer 3 titulares. En primer lugar, se acabaron las asambleas ciudadanas, pese a que nos lo prometieron. Bueno, volvemos a los mítines tradicionales de toda la vida. Así que parece que en el segundo acto ya de esta campaña, pues ya han modificado los formatos. Y luego, otros 2 titulares. El gobierno de la gente mayor y el gobierno del socialismo tradicional, por lo que decimos, que es que se acabaron las asambleas y se vuelve al típico mitin de siempre. Lo que estamos asistiendo hoy es a un despliegue de la maquinaria de uno de los PSOEs más potentes, el de Castilla-La Mancha, que ha movilizado a agrupaciones enteras, como la de Campo de Motriel, desde Ciudad Real, que han venido en pleno. También mucho simpatizante, anónimo. Lo cierto es que la sala, que tenía 350 sillas de plástico, se ha agotado. Han tenido que sacar más y aún así hemos divisado a gente que estaba en pie. En esta campaña que deberíamos llamar, como digo yo, el gobierno de la gente mayor, porque la edad era avanzada, los únicos jóvenes estaban en la grada detrás de Sánchez y en la zona de prensa. Un partido muy bien entrenado y organizado también a la hora de acallar los pitidos, porque sí, Dieter, ha vuelto a suceder. No hemos visto el cartel de "que te vote Chapote", pero a su entrada un grupo de una veintena de personas le ha abucheado, pero rápidamente el partido ha sacado un grupo de militantes que estaban dentro para que aplaudiesen y eclipsasen los abucheos. Este era el momento. Y Sánchez se ha recreado en besos y aplausos a los presentes. Una vez dentro, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se refería precisamente a este incidente. Un gobierno que más que nunca hoy está con la gente. Está con la gente. Nos dan igual los pitidos porque son 4. ¡4! Y un presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha ejercido de telonero y que ha jugado a conocer como que no sabe quiénes son los socios de Sánchez. Alejados como siempre que le ha ido bien a este país, porque es como tenemos que estar, atendiendo a todo el mundo, es decir, lejos de los extremismos, lejos de fanatismos y, por supuesto, lejos de populismos.
Así afrontamos con mucha claridad la crisis. Y también le ha pedido acabar con la ocupación de viviendas, algo a lo que el público y Sánchez le han respondido con aplausos. Y atención, Dieter, porque el PSOE ha declinado hacer, como decimos, la Asamblea Ciudadana, como sucedió la semana pasada en Sevilla. No nos han explicado todavía por qué este cambio de última hora, pero no hace falta escuchar a los militantes porque Sánchez resulta que lee las cartas que le escriben y también sabe leer en nuestra mente las preocupaciones. Las semanas recibo en el gabinete de la presidencia del Gobierno un informe sobre las cartas, las preocupaciones de muchísimos ciudadanos. Y la palabra que más sale, la más común, es la palabra incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Y si me permitís, quiero compartir con vosotros esa incertidumbre en qué se materializa, ¿no? Que lo pueda verbalizar lo que muchos de vosotros estáis pensando. Hay una incertidumbre sobre la energía, hay una incertidumbre sobre la evolución de los precios y hay una incertidumbre sobre cómo la evolución de los precios también va a afectar a la economía y al empleo. Así que el gobierno de la gente muta, de asambleas ciudadanas a mítines tradicionales, donde Sánchez se explaya y tras visitar el BVA hoy ya no era tan duro con los poderosos. Y yo no tengo nada contra las empresas energéticas ni tampoco las grandes entidades financieras. Es más, tengo que deciros, me siento orgulloso de que tengamos empresas líderes en España y en el mundo, en el sector financiero y en las empresas energéticas. Pero que no se olviden de una cosa, el éxito de esas empresas es gracias al esfuerzo y al sacrificio de los españoles y las españolas. Y en este momento de dificultades les pedimos que arrimen el hombro sobre los beneficios extraordinarios que están ingresando como consecuencia de la guerra y de la política monetaria que está endureciendo los... Sánchez ha prometido que ganarán las elecciones en beneficio de la mayoría social de este país, en un mitin en el que solo un día después de conocerse la sentencia de los ERE no ha hecho referencia ninguna a la condena de Griñán. Rubén, entonces García Page, no, ya que tenía ahí a Sánchez, ¿no le ha dicho nada de Esquerra, de Bildu y de Podemos? ¿Ha sido solo esa cita sin nombrar a nadie, de alejarse de radicalismos y de populismos? Bueno, también ha hecho referencia a la unidad de España, porque ha recordado que en Toledo han nacido algunos de los reyes que han apostado por la unidad de España y de los reinos de España y también de la concordia. Eso también lo ha dicho. García Page hace un año dijo que Sánchez iba a cambiar lo de la ley de los ocupas porque se lo había prometido. Era para las pasadas Navidades y que lo iban a hacer. Los ocupas siguen campando a sus anchas y García Page, en fin, con la boca pequeña dice una cosa y luego hace otra. Así que se acabaron las asambleas ciudadanas definitivamente. Rubén, si te enteras por qué hemos vuelto al formato meeting y por qué se acabaron las asambleas ciudadanas, nos lo cuentas, porque estoy muy interesado en saber si Sevilla fue el único lugar donde se celebró una asamblea ciudadana del presidente de la gente. Muchas gracias, Rubén, un abrazo. Sí, gracias. Dime. Te puedo decir que, añadir ya que en Zaragoza, que ¿sí? va a haber el sábado otro acto, van a participar todos los presidentes autonómicos del Partido Socialista, pero tampoco va a haber preguntas. ¿Tampoco va a haber preguntas? ¿Hoy no habéis podido preguntar los periodistas? No, obviamente. Qué raro, qué raro. Bueno, Rubén, muchas gracias por ayudar a este programa, como siempre haces. Un abrazo fuerte. Un saludo, Dieter. Oye, es raro, es chocante que un presidente al que el CIS le da como el favorito en unas elecciones y del que el CIS dice que le quiere tanto a la gente, al final tenga que suspender las asambleas ciudadanas y hacer actos cerrados con mítines en los que ni siquiera puede preguntar la prensa. No lo sé. Yo pensaba que la popularidad del presidente, viendo el CIS de Tezanos, estaría disparada y que no habría problema en que Sánchez se mezclara con el pueblo llano. Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. ¿Qué le ha parecido la encuesta de hoy del CIS de Tezanos, don Narciso? Bueno, a ver, la encuesta, sobre todo lo más sorprendente una vez más es la estimación que el señor Alaminos y Tezanos hacen de las mismas respuestas de los entrevistados, que no coinciden en absoluto con lo que han respondido. Para hacernos una idea, cuando el señor Tezanos llegó al CIS, acusó al sector de que es que hacíamos cocina, y una de las afirmaciones que hacía es que en ningún país del mundo se hacía cocina en las encuestas. Es decir, venía a querer decir pues que las encuestas no tiene que haber rigor científico, no hay que inferir
los resultados para que sean representativos del conjunto de la población, etcétera, etcétera. Bueno, desde aquellos primeros barómetros que decidían ofrecer el dato bruto en estimación de voto, hasta ahora han cambiado al menos 10 veces los métodos de estimación, ya van por el 10º, como mínimo, ¿vale? Si aplicáramos al voto directo ese método bruto que ellos estaban dando, el Partido Popular estaría ya en el 32%. ¿Cómo es posible que con una muestra tan escorada hacia la izquierda, como es lógico en las encuestas de CIS de Tesanos, un partido que está en el 32%, cuando corrigen, pase al 28%? Oiga, la corrección habrá que hacerla precisamente para corregir el sesgo que tiene hacia la izquierda, ¿no? Porque es que si no le va a volver a pasar lo mismo que en Andalucía, o lo mismo que en Castilla y León, o lo mismo que cuando le dijo a su jefe: vete a elecciones, repite elecciones, que te vas a 150 escaños. Por lo tanto, ¿qué me parece el CIS? Pues que tiene los errores típicos de todo las encuestas de Tesanos y todo su equipo, porque no hay que olvidar que el equipo con el que trabaja es el mismo equipo que antes estaba en la Fundación Temas y que ahora pues estamos pagándolo entre todos. Cuestionarios demasiado largos. Cuando se trata de voto, el cuestionario tiene que ser muy breve, porque si no, no llegas al conjunto de la población. Preguntas algunas, bueno, interesantes, otras que llegan ya bastante tarde. A mí me recordaba, y ya me estoy alargando, pero, por ejemplo, cuando ha preguntado por el cambio de la hora, digo, qué curioso que justo hace 4 años por estas fechas, en ABC ya estábamos dando los mismos resultados hace 4 años. Y me acuerdo porque justo estaba viendo esos resultados cruzando el puente desde Estocolmo hasta Copenhague, y como en Suecia, de donde vengo de las elecciones, las encuestas son cada 4 años, pues por eso lo he recordado, ¿no? Don Narciso, no, es que yo creo que ya a nadie le sorprende lo del CIS de Tezanos con estos resultados, estas alteraciones, pero yo creo que en el momento que deje de indignarme por este asunto será el momento en el que olvide que el CIS es un organismo público que se paga con el dinero de todos los españoles y que es el centro de investigaciones pero sobre todo sociológicas. yo lo que vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo es que, porque además cuando yo lo decía al principio, pues parecía, bueno, claro, parecía una opinión personal de alguien que, como yo en GAT3, nos dedicamos a las encuestas y que a lo mejor algo sé de eso, pero que no dejaba de ser pues un criterio personal respecto pues a una posición del señor Tezanos. Pero es que urna tras urna se ha ido demostrando que su estrategia es la que está llevando a su partido a los resultados que tiene. Entonces yo vuelvo a decir, y además me consta que sus propios compañeros de partido les preocupa mucho este tipo de estrategia de seguir elevando expectativas. No ha sido el único partido, de todos modos, que ha caído en ese error, ¿eh? En las elecciones anteriores en Andalucía, yo creo que uno de los grandes errores de Vox fue elevar expectativas con encuestas y unos buenos resultados, porque no dejó de ser un incremento de 100.000 votos más en Andalucía. Y al elevar tanto las expectativas con las encuestas, pues 14 escaños parecieron una derrota para Vox y, sin embargo, 12 escaños 4 años antes fue una grandísima victoria. Bueno, pues yo creo que, sinceramente, Tezanos esa estrategia siglo XX de y yo le digo al elector lo que tiene que votar, va a terminar haciéndome caso a mí, es que estamos viendo elección tras elección que eso ya no funciona así en ningún país del mundo, pero ni siquiera en Suecia. En Suecia las encuestas han vuelto a clavar resultados porque son independientes, son rigurosas, y estaban dando prácticamente un empate de victoria por la mínima de la izquierda. Bueno, pues al final ha habido vuelco. Y al final el partido, pues a la derecha de los moderados, pues va a formar gobierno, porque tiene capacidad de algo impensable hace unos años. Y sin embargo las encuestas lo han venido anticipando. El sueco ha votado además de forma masiva a más del 80%, y ha habido un vuelco en Suecia, en el gobierno sueco, un país totalmente socialdemócrata, y hay unos cambios de comportamiento en toda Europa muy potentes que los hemos visto
en Suecia y que los veremos el domingo que viene, no este, sino el siguiente, el día 25, los veremos también en Italia. Y algo parecido estamos detectando en la sociedad española también. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que hay pues toda una serie de preocupaciones por el futuro, una desconexión de las preocupaciones reales del elector y del votante de su día a día y luego ver que los debates políticos pues son minimalistas o son de temas que realmente no están resolviendo los problemas diarios de la gente. Es decir, que en Por el poner un metro, ejemplo, y en el autobús, don Narciso, no se habla de la renovación del CGPJ, como dice que del no se CGPJ. habla de la renovación del Consejo General del Poder Judicial o no se habla del derecho de las niñas a poder abortar sin que sus padres ni siquiera lo sepan. Es decir, porque demasiados problemas hay hoy día en las familias españolas de todo tipo y como para ver que cada semana pues hay debates que son bastante artificiales. Está pasando en España, está pasando en muchos países de Europa y bueno, y vamos, en general de las democracias, y luego, claro, llegan las urnas y vienen estas sorpresas tan grandes como vimos ni más ni menos que en Andalucía, ¿no? Don Narciso Vichavila, presidente de GAT3, muchas gracias por atender, como siempre, nuestra llamada.